10 de la mañana, 41 minutos, 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucho hemos escuchado hablar en las noticias, sobre todo en las noticias policiales, de hechos y episodios ocurridos en el barrio Casaballe, una zona ubicada en la periferia de Montevideo que además ha sido de alguna manera incluido dentro de algunos planes especiales del gobierno, planes de integración social, donde de alguna manera se busca asegurar la mayor presencia del Estado. Por ejemplo, Casaballe, si bien directamente no está comprendido en el plan 7 zonas, el plan del gobierno, sí, de todos modos, la influencia directa de la aplicación del plan 7 zonas del Poder Ejecutivo llega hasta Casaballe. Sobre Casaballe, sobre este barrio de Montevideo, se llevó a cabo un estudio particular que después se reflejó en un libro titulado Casaballe bajo el sol, un libro del antropólogo Eduardo Álvarez Pedrosian, profesor de la Universidad de la República, integrante del cuerpo docente de la Facultad de Información y Comunicación, este antropólogo que está en línea con nosotros a partir de este momento y con quien vamos a conversar acerca de este libro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar en el programa. Un gusto por tenerlo a usted en el programa y además sobre un tema que de alguna manera llama mucho la atención. ¿Por qué esta investigación, este libro sobre Casaballe? Sí, mira, todo comenzó en el fines del año 2007, un grupo de amigos y colegas de diferentes disciplinas, principalmente desde la psicología social, también fuertemente desde la práctica educativa, maestros que muchos años trabajaron en la zona, se conectaron conmigo porque, bueno, en el contexto de lo que entonces era el Plan de Equidad del Ministerio de Desarrollo Social, que generaba actividades de variada índole para motivar la generación de vínculos sociales en aquellas zonas que estaban más afectadas, principalmente por la última crisis del 2002, se propuso que era interesante, había digamos una inquietud de poder meter ahí también una investigación de tipo antropológica en sentido general, ¿no? Digamos, una investigación que diera cuenta desde las ciencias humanas y sociales todas, y en bastante vínculo con la arquitectura, con los estudios que tienen que ver con la espacialidad, la forma de generar los territorios, el hábitat, meter una investigación dentro de la intervención en general, porque esos dispositivos tenían y tuvieron durante ese tiempo, el nuestro también, generalmente espacios como talleres de artesanía, clases de informática para adultos, clases para terminar la escuela y el liceo para aquellos vecinos que no habían podido terminarlo, y en el medio de todo eso metimos entonces una investigación que tuvo sus espacios propios, un taller que se llamaba Espacio Barrio, por ejemplo, que recorríamos la zona con los vecinos, hacíamos análisis, diagnósticos de la situación, y a eso sumamos también otros espacios colectivos y la realización de una veintena de historias de vida en la propia casa de los vecinos, con sus familias, donde tratamos de profundizar en toda la historia de la generación de lo que se conoce como Casaballe, que también vale decirlo, en sí mismo era una problemática, ¿no? ¿A qué llamábamos Casaballe? Porque Casaballe en realidad, como dice la primera parte del libro, es un término que se usa para designar cosas diferentes, ¿no? Una unidad habitacional específica en toda esa zona más o menos, identificada, ¿no? con la cuña del centro de la periferia de Montevideo. Entonces, eso también fue parte de la propia investigación. Y así surgió, durante 2 años, todo un trabajo colectivo de investigación participativa. Después, 3 años más de análisis de todas las entrevistas, toda la información que se generó, de lectura de otras fuentes, ¿no? De información desde la demografía, la historia de la arquitectura y el urbanismo nacional, todo lo que había hecho en antropología, sociología, sobre el tema, cosas parecidas en el exterior, en otras partes del mundo, para tener también una mirada, eso es fundamental, ¿no? Comparativa, y que explicara este fenómeno más allá de lo que pasa en el Uruguay, entendiéndolo a escala planetaria, y un año más, finalmente, el año pasado, de edición del libro, que, en ese sentido, los compañeros de
la unidad de comunicaciones de la Universidad de la República han hecho un trabajo formidable. Sí. No sé si ustedes tienen ahí el ejemplar o el PDF, la versión digital. Sí. Tiene imágenes satelitales, mapas, muchísimo texto, y eso también llevó su trabajo, ¿no? Para hacer este libro y Sí. bueno, el trabajo previo, ¿fue el primer acercamiento que tú tuviste a Casaballe o es un barrio, una zona que tú ya conocías muy bien? No, yo hasta el fines del 2007 que te contaba que fui convocado, que fui invitado por este grupo de amigos y colegas, no conocía la zona. Yo había trabajado en algunas investigaciones que tenían que ver más que nada, bueno, con las zonas consolidadas de la ciudad, como se le dice tradicionalmente. Había hecho una etnografía también importante en el Hospital Maciel. Los estrategas del Maciel, etnografía de un hospital público, fue publicada en el 2009, pero también es un trabajo de largo aliento y conocía por tanto bastante la ciudad vieja. Y después la zona oeste de Montevideo, a partir de otras investigaciones en relación al mundo del trabajo y los efectos de la desocupación en la crisis del 2002. Eso es una investigación en el marco de otra facultad donde trabajé también, Facultad de Psicología, impactos del desempleo, transformaciones en la subjetividad, compilado por Ana María Araujo, y ahí habíamos trabajado en Nuevo París, principalmente. No conocía entonces esta zona. Estos amigos que sí hacía años que venían trabajando, tenían toda una red, ¿no?, generada de vínculos muy importantes, muy profundos, muy intensos en el tiempo, que permitieron entonces poder, ¿no?, ingresar, digamos, de la mejor manera posible, con confianza, con franqueza, con ese tipo de relaciones necesarias para que uno pueda establecer un diálogo directo, franco, con esas otras subjetividades, ¿no? Si no, es imposible hacer un trabajo así. Sí. El trabajo está estructurado en 3 partes. Sí, tiene una... Sí. En la primera, ¿qué es lo que quisiste de alguna manera ilustrar cuando se habla de territorialidad? Ahí está. Quise trabajar principalmente los aspectos que tienen que ver con la dimensión espacio-temporal de la subjetividad, ¿no? Es decir, todos nosotros estamos hechos, ¿no?, de una manera particular en base a nuestras tradiciones culturales, nuestros hábitos, nuestras costumbres, esas cosas que estudian en general las ciencias humanas y sociales, pero, y en las últimas décadas hay un interés en ese sentido, en el campo académico nuestro, digamos, lo interesante es poner al descubierto eso que queda como en el fondo, ¿no?, que puede ser asociado a los aspectos más estéticos de la vida, en el sentido de cómo es el entorno en el cual uno vive, ¿no? Cómo se siente uno en ese entorno, cuáles son las formas que tenemos de habitar el mundo. Y en ese sentido aparece la noción de territorio, que es tan importante, y en estos espacios, en estas zonas tan problemáticas, justamente poder trabajar mismo el concepto de territorio y poder problematizarlo es algo fundamental, porque se lo usa de manera muy ligera, muy superficial, ¿no? No se lo conceptualiza la cuestión. Territorialidades, a su vez, tiene que ver con esto, digamos, cómo se subjetiva, cómo se experimentan esos territorios. Están los territorios y las territorialidades. Y en ese sentido aparecen, bueno, todos los capítulos que tienen que ver con esa manera de ser y sentir el espacio-tiempo de ese tipo de entornos. Aparece el problema de la fragmentación entre los pequeños territorios que existen, complejos habitacionales, asentamientos, barrios antiguos. Aparece el problema de cómo la contaminación funciona como una mancha voraz, ¿no?, que se mete en todos lados, cómo la basura funciona más como un líquido que como un sólido. Es impresionante el tema de la basura en sí como problemática cotidiana, hasta política, ¿no?, en la relación entre las personas. Bueno, eso también tiene un correlato territorial, digamos. Aparece el tema de cómo las tipologías, ¿no?, arquitectónicas de esos complejos habitacionales precarios, como los Palomares, la Unidad Misiones y otros que se fueron erigiendo a lo largo del tiempo,
implican un tipo de homogenización, serialización, ¿no? Todas las casitas iguales, y eso hay un contraste con los asentamientos que son mucho más orgánicos, laberínticos, y cómo se van superponiendo y se van, digamos, generando unos en otros. Esos complejos se hacen asentamientos y los asentamientos a su vez se van también homogeneizando. Esos son los temas que aparecen trabajados en esa primer gran parte que es dedicada a las territorialidades. Uh-huh. La segunda parte se corresponde al cartografiado de las identidades múltiples de los habitantes de la zona. ¿Qué significa esto? Y bueno, la idea era estudiar y plantear con los propios vecinos, ¿no? La cuestión de las identidades, desde un lugar también que no fuera, como decimos en las áreas nuestras, que no fuera sustancialista. Este es un gran tema, ¿no? Cuando en general nosotros queremos estudiar cómo son las personas, tenemos que tener cuidado de no caer en esencias, en decir, una persona es así, ¿no? Y siempre va a ser así. Ese es un grave error enorme que puede ocurrir, y justamente las ciencias humanas y sociales parten de la idea de que no existen esencias, sino que todo lo que existe, incluidos nosotros mismos como seres vivientes, somos fruto de procesos históricos, de dinámicas culturales, de condicionamientos económicos. Entonces, bueno, trabajar todo eso en la forma de un mapa, de una gran cartografía, ¿no? En donde las diferentes tendencias, diferentes elementos que están ahí componiendo esas identidades puedan ser planteados. Y en relación a eso, la estrategia que tomamos fue decir, bueno, a ver, también busquemos aquellas cosas que sean más afirmativas, más positivas de esa identidad, porque ya hay bastante estigma encima, ya se habla mucho de todos los aspectos negativos, ¿no? Que implica ser un habitante de la periferia, especialmente de esa zona, y cuando uno también conoce realmente lo que pasa ahí, te das cuenta que la inmensa mayoría de los habitantes no tiene nada que ver con la imagen que venden los medios masivos de comunicación. Entonces, decimos, ¿pero hay una identidad propia? Claro, digamos, es una identidad eso, ¿no? Compleja y múltiple, que también incluye muchas identidades. Por eso el título, viste, que vos ahí mencionabas, un Casaballe múltiple. Hay muchos Casaballes, y los aspectos que aparecen, digamos, en esas identidades también los encontramos en otros lugares, pero la forma en que se relacionan solo se encuentra ahí. Hay una especie de síntesis de elementos, ¿no?, que se conjugan de una manera particular ahí. Y de esa manera tratamos entonces de mapear esas identidades siguiendo lo que vendrían a ser prácticas, actividades concretas que realizan las personas que viven ahí para vivir, para sobrevivir, para ser quienes son. Y esas prácticas como van generando hábitos, costumbres, formas de vida. Y ahí aparecen los diferentes capítulos de toda esa parte, ¿no? Uno quizás tiene la idea equivocada, ¿verdad?, cuando piensa en la identidad de los habitantes del barrio. Bueno, como quizás por lo que yo comentaba al comienzo de la entrevista, ¿verdad? Lo que conocemos quienes no vivimos allí es lo que sale publicado en las páginas de policiales o en los capítulos policiales de los informativos, ¿no? Y quizás surge el elemento estigmatizador. Exacto, y vos cuando haces las historias de vida, te metés en profundidad en tratar de comprender, ¿no?, de captar el sentido que tiene la vida desde el punto de vista de esas personas mismas y no desde el tuyo, desde el que viene de afuera. Ahí es que es posible comprender esa realidad. Y ahí te encontrás con que se trata de los herederos de todas esas masas poblacionales que históricamente han estado siempre excluidas, ¿no?, socialmente de una u otra manera. Y ahí aparecen algunos de los capítulos de esa parte. Uno de los temas históricos, ¿no?, que se sabe bastante, es el tema de la migración del campo a la ciudad. Claro. Pero claro, ¿cómo ver esos aspectos tan macro en algo más micro, en la historia de un sujeto particular? Y ahí aparecen esas historias increíbles que se narran en el libro, de gente que viene desde el medio del campo, de departamentos fronterizos como de Rivera, o de Salto, o de otras partes del país,
y bueno, y eran niños casi huérfanos, de hermanos todos desperdigados, que empezaron a trabajar siendo niños para poder sobrevivir, y en un momento determinado dijeron, me tengo que ir a Montevideo, ¿no? Me tengo que ir a la capital a ver si encuentro un futuro. Y se largan, y bueno, ¿y a dónde van a llegar? Y llegan a lo que era en un momento, antes de que, digamos, se diera una precarización mucho más grande de la zona, a esa zona que había sido, digamos, los primeros barrios que uno encuentra en la zona de Casaballe habían sido pensados como zonas para tener tus pequeñas quintas, pequeñas chacras, ¿viste? Entonces, sí, es gente que le gusta el medio rural, que le gustaba tener un pedazo de tierra para cultivar, estar cerca de la ciudad, y obviamente también podía encontrar ese lugar por los precios, etcétera. Entonces, así empieza a poblarse la zona. También otro aspecto interesante tiene que ver con el alcance regional, que tienen mucha movilidad de la población. Eso fue una especie de descubrimiento para muchos de nosotros, que no sabíamos la cantidad de gente, digamos, y también cómo eso se convierte en un aspecto cultural más allá de quien lo haga, porque queda en lo que se habla, queda en el ambiente, ¿no? Claro. Que tiene que ver con vivir en otras ciudades, en otros países, principalmente en la región, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, o también en Río Grande del Sur, ¿no? Para el otro lado, digamos, para el Brasil. Eso da también una riqueza cultural enorme, de gente que conoce lo que es vivir en otra sociedad, dentro de otra cultura, con otra economía, hasta hablando otra lengua en el caso del Brasil, y cómo se mantienen algunos vínculos en ese sentido. Y después sí aparecen esas prácticas concretas que definen a los casaballenses, digamos, claro, que están presentes en otros más, como te digo, pero que la articulación, la síntesis es única. Desde el género, principalmente, el tema de lo que sería denominado el empleo doméstico, sí, ¿no? Las mujeres, el capítulo, viste, que se llama Sosteniendo otros hogares, porque la idea es esa, ¿no? Claro. Mujeres que sostienen otros hogares, que son el sostén, no solo limpian, sino que cuidan a los niños, manejan la economía doméstica, y lo encontramos a lo largo de 2, 3 generaciones de mujeres, ¿no? Que hoy en día son abuelas o bisabuelas, a muchachas que, bueno, que son veinteañeras, con todas las transformaciones que implica, ¿no? Lo que era, como se dice en el libro, antiguamente ser sirvienta con cama, como se decía, a hoy ser una empleada doméstica, una trabajadora, con aportes al BPS, etcétera, etcétera. Todo ese mundo que se desarrolla ahí implica mucho de la identidad de las mujeres casaballenses y por tanto de las familias, porque por ahí también se expande. Lo mismo otro tema que tiene que ver con el ejército y con la policía. Antiguamente más asociado a los hombres, hoy en día también las mujeres están empezando a ingresar con más fuerza. Mucha de esta población, ¿no?, de la que hablábamos, que emigraba del campo a la ciudad, que no tenía otros recursos, terminaba encontrando un lugar en el ejército, ¿no? Como militares de bajo rango, sí, que también tiene que ver con los aspectos territoriales, ¿no? Los grandes batallones que quedan por la zona, que de alguna manera a nivel urbanístico aíslan al barrio del resto de la ciudad, con el cementerio del norte, generan una especie de aislamiento territorial, también marcan una presencia fuerte en el sentido de que muchos, por ejemplo, habían emigrado siendo militares de bajo rango a uno de estos cuarteles, y después de un tiempo quedaban libres, digamos, ¿no? O se salían del ejército y se quedaban a vivir ahí, al lado, digamos. Entonces también en muchas familias uno se encuentra con 1, 2, 3 hijos, el padre y los hijos que estuvieron en el ejército, han estado en lo que era el ejército del antiguo, lo que es hoy estar en las misiones de paz de la ONU, en el Congo, en Haití, y todo eso va generando nuevos rasgos identitarios. Imagínate lo que es estar en el Congo y en Haití y volver a vivir en Casaballe. Esa es la realidad que uno encuentra. Y así hay otros aspectos más, ¿no? El libro se llama Casaballe bajo el sol, un libro que la verdad bastante interesante, que plantea varias visiones, varias aristas de un barrio que quizás para muchos es desconocido. Bueno, para ti también lo era antes de iniciar, ¿verdad?, este acercamiento en el año 2007.
Te queremos agradecer mucho por estar en el programa en el día de hoy y bueno, por la verdad arrojar un poquitito más de luz sobre este barrio de Montevideo. Muchísimas gracias. La idea es que esta investigación sirva, como vos decías, para que lo conozcamos de otra manera, tengamos una comprensión, tratemos de mover un poco esos velos de estereotipos, de prejuicios que en general se reproducen, y entendamos que, digamos, los problemas de Casas Valles son los problemas de todo Montevideo y de todo el Uruguay, ¿no? Claro. Que si lo arreglamos todo lo que pasa ahí, vamos a arreglar mucho de lo que nos pasa a todos. Vos sabés que tengo acá un mensaje de la audiencia que me acaba de llegar. Dice, mi hija es maestra en Casavalle, hay gente muy humilde y pobre que labura, no es todo lo que muestran los notilleros, dice un oyente que nos acaba de llegar, que es un poco lo que estábamos hablando recién. Exactamente. Hay un capítulo, específico sobre las estigmatizaciones, de cómo funciona el estigma, cómo se construye entre los propios vecinos de la zona, entre los de la zona y los de afuera. Y también, eso que hablábamos, ¿no? Cómo funciona especialmente el estigma amplificado, especialmente de la televisión, ¿no? Claro. Que en ese sentido juega mucho. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Un placer. Que pases bien, que tengas buena jornada. Era Eduardo Álvarez Pedrosian, autor del libro Casavalle bajo el sol, profesor de la Universidad de la República de la Facultad de Información y Comunicación.